¿Qué hola mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos de regreso en el canal para hablar de la vida y obra de uno de los artistas más importantes del siglo pasado, precisamente Andy Warhol. Esta nueva producción de Netflix que está siendo estrenada precisamente este año nos brinda quizás uno de los aspectos más interesantes acerca de la vida personal de este gran artista que muchas veces, y la verdad por lo general es bastante difícil conocer, pero sobre todo nos está dando las primeras pistas acerca de quién fue el primer influencer quizás en la historia, y podemos decir desde ese punto de vista que Andy Warhol fue esta gran persona que supo aprovechar los medios de comunicación masivos ya a partir de los años 60 para convertirse no solo en el artista que fue, sino también en la figura pública que hasta el momento sigue siendo reconocido a nivel internacional, muchas veces siendo muy polémico, pero nadie le puede quitar lo bailado, porque realmente Andy Warhol ha marcado la historia de la cultura pop a nivel internacional. Así que quédate conmigo porque vamos a ver la miniserie Los diarios de Andy Warhol. Y es que precisamente esta miniserie compuesta de 6 capítulos de aproximadamente 1 hora, dirigido por Andrew Rossi, nos está presentando la vida personal, ese lado más interno, separado de muchas veces el glamour que nosotros podemos interpretar acerca de la vida de los artistas y de las celebridades o socialité en el mundo actual. Sin embargo, este campo del arte realmente puede ser bastante escabroso, y eso es algo que nos brinda esta miniserie documental. Nos está dando realmente cómo era la visión de esta persona y cuáles eran sus confesiones a través de vía telefónica con su amada secretaria, que de una forma fue transcribiendo y fue desarrollando todo el diario que póstumamente se publicó en los años 80 después de la muerte de Andy Warhol, que desgraciadamente ocurrió debido a un accidente. Precisamente la serie puede entenderse desde dos grandes vertientes. Estamos hablando uno de la producción artística y su relación con los medios de comunicación, y la otra es la parte de su identidad sexual, que realmente está marcando ciertamente su obra y cómo él fue empezando a desarrollar todo su trabajo, o al menos el reconocido que fue a partir de los años 60, que se desarrolló en la ciudad de New York, que realmente se empezó a convertir en el eje más importante del mundo del arte, y fue cuando empezó a ser reconocido como uno de los padres del movimiento pop art, que era uno de los que inicialmente empezó a desarrollar esa nueva forma de recopilar no solo objetos de la vida cotidiana, íconos del mundo cotidiano, reinterpretarlos de una manera artística a vistas del público nuevamente. Quizás has visto estas grandes obras que son una de las más famosas y que son muy costosas en la actualidad y altamente cotizadas, pero así también aquellos retratos a grandes figuras, íconos de la cultura de ese momento que fueron conformándose gradualmente como parte de la cultura popular norteamericana y que también han significado ser simbólicamente unos representantes de ese país a nivel mundial, como es Marilyn Monroe, Elvis Presley, y así sucesivamente. La serie va mostrando cómo su empeño por desarrollar su trabajo, por triunfar en el mundo del arte, y donde normalmente estaba siendo rechazado muchas veces por ese tipo de reinterpretación de objetos que se podía considerarse banales o hasta cierto punto hipócritas, porque los vendía ciertamente bastante caros, nos muestra que en cada capítulo cómo era su relación no solo con los medios de comunicación, la publicidad, también como el sector del arte lo estaba rechazando muchas veces por su forma de actuar ante los medios, y también por su actitud ante la vida y sus preferencias sexuales, que de una forma u otra empezó a marcar la forma en que él producía y cómo veía el arte. Quizás los años 60 fue ese periodo más interesante a nivel de su obra, pues nos muestra quizás la etapa más prolífica y sobre todo cómo era la explosión revolucionaria a nivel cultural, pero también a nivel sexual en los años 60 de New York. En ese punto generó quizás uno de los mejores espacios creativos a nivel global, que era The Factory, la fábrica, en donde casi más de 1000 personas trabajaban diariamente para desarrollar diferentes expresiones visuales, pero también musicales y sobre todo cinematográficas, porque si hay algo que a Andy Warhol se le puede reconocer, y la verdad hay que darle gracias a ellos, es que su experimentación formal y sobre todo el trabajo que hizo a nivel artístico en disciplinas, por ejemplo, como la fotografía, como el cine,
fue realmente muy relevante porque supo expandir sobre todo los límites de la visión que se tenía clásica de lo que era el artista y sobre todo de los recursos. Por ello encontramos que muchas veces en la serie nos está mostrando que alrededor de él se reunía, digamos, un gran variopinto grupo de personas que eran relegados de la sociedad realmente, y en este caso podemos ver que sus trabajos resultan ser altamente provocativos al abordar a nivel fotográfico muchas veces la sexualidad y la homosexualidad, que en esa época básicamente era un pecado y era penado también por la ley. Podemos ver cómo se va desarrollando capítulo tras capítulo una visión muy particular acerca de lo que es el cuerpo y de su propio cuerpo, y en ese punto su visión acerca del sexo lo empieza a alejar ciertamente de la cuestión carnal, muchas veces acerca de la propia sensualidad o de la expresión natural subjetiva del hombre. Sin embargo, esto solo es una parte de su obra, precisamente quizás la más reconocida, y que el documental nos va trasladando de manera cronológica hasta los años 80, en la que desgraciadamente falleció en un accidente médico. En ese punto, el desarrollo del trabajo de Andy Warhol está bastante marcado por también su relación con la publicidad, y es que la crítica ve en él cierta hipocresía o despersonalización de su obra que hasta cierto punto muchas veces lo hace pensar como una estrategia de marketing. Podemos encontrar que las grandes tiradas de sus obras, por ejemplo, los Marilyn Monroe, los Elvis Presley, pero también de otras figuras públicas del glamour de la alta sociedad de Nueva York y en esa época. Así que de esa manera salta de los años 60 a los años 70 y nos está mostrando cómo esa experimentación formal que estaba realizando en el cine, por ejemplo, siendo uno de los padres también del cine underground, con grandes obras como por ejemplo Empire. Creo que el documental hace mucho hincapié sobre todo al recopilar imágenes de archivo de esa época y precisamente de amigos, pero sobre todo hace una gran recreación a modo de ficción de la vida de este artista, al mostrarnos su mundo interior ya desde una visión mucho más contemporánea, y nos brinda realmente quizás ese lado más humano, más íntimo, que normalmente es difícil acceder a ellos de manera natural, y que a través del trabajo que se hizo en el diario de Andy Warhol, que pudo retomar y empezar a desarrollar aquí una nueva visión mucho más personalizada, humanizada de lo que puede ser este artista, que quiso compararse con las máquinas y que quería ser precisamente una máquina según sus propias palabras. Ese es uno de los puntos que trabaja sobre todo el hecho del documental, cómo era su relación también con los medios, y que de una forma u otra los medios lo amaban y él amaba a los medios, le gustaban las cámaras, y precisamente a partir de los años 60, quizás con ese auge tecnológico de la televisión satelital, pero también de los avances tecnológicos a nivel de la televisión, se aprovechó realmente de ello. Muchas veces hasta desarrolló sus propias propuestas como revistas para exponer no solo el mundo del arte, sino también contenidos que podemos decir, creador de contenidos para un grupo, digamos, mucho más amplio de lectores. Y en ese caso quizás fue uno de los pioneros también al generar su propio canal de contenidos en el entonces incipiente MTV en los años 80, y por eso se puede decir que quizás Andy Warhol está más cercano a lo que es el youtuber, o mejor dicho, el influencer moderno, que de lo que uno pudiera comprender del artista en la actualidad. Por eso esa derivación hacia artista, pero también a creador de contenido, no es que haya sido una separación entre uno u otro, sino más bien yo creo que es una evolución consecuente de su ánimo por expresarse y de su ánimo por trabajar y experimentar con nuevas formas, con nuevos medios de comunicación. Por supuesto que estaría Andy Warhol muy contento, sería muy feliz en la actualidad si viviera y pudiera aprovechar todas las herramientas que nos brinda, por ejemplo, YouTube o diferentes redes sociales. Sería fantástico saber qué podría haber realizado en ese momento, o mejor dicho, qué podría haber realizado en estos momentos con los recursos que tú y yo podemos tener de una manera tan sencilla y fácil como es esta cámara y este medio que nos brinda.
Y es que también se puede decir que el documental nos está mostrando quizás a uno de los precursores del arte digital, porque sí, fue uno de los primeros en desarrollar una obra a través de computadora, y no de cualquier computadora, sino de las Mac de ese momento. Así que también no solo conoció a Steve Jobs, sino también tuvo una relación, digamos, con esta empresa que de una forma u otra no se mantuvo, no se desarrolló durante más tiempo. Sin embargo, nos está brindando como su capacidad camaleónica para adaptarse a diferentes medios nos brinda la oportunidad de ver cómo hubiera sido su vida si hubiera estado en estos momentos y qué tipo de obra hubiera hecho en estos momentos. Eso es uno de los puntos más interesantes que desarrolla la serie, o al menos yo logro extraer de lo que está hablando durante los 6 capítulos. Sin embargo, hay un detalle que quizás en lo que más se enfoca esta miniserie documental, y es precisamente en su vida privada. Así como el diario íntimo, acercamos nuestra mirada hacia sus preocupaciones, miedos, alegrías, frustraciones acerca de la sexualidad y de su identidad. Pudo desarrollarla gracias a su migración precisamente a la gran urbe, a la ciudad de Nueva York. Y en ese caso empezó a encontrar que ahí, pues obviamente sus preferencias no eran comunes, no se puede decir que era heterosexual. Su homosexualidad y su interés por el cuerpo masculino realmente fue bastante complejo, y sobre todo desde su mirada. Si vemos el rostro de Andy Warhol, su figura, podemos comprender que quizás no es la persona atractiva según los cánones actuales o de aquella época de lo que sería la masculinidad. Y en ese caso, pues su propia represión a nivel personal y de su propio cuerpo, y yo creo que eso se relaciona directamente con el tipo de obra que hacía. Y es que cuando vemos su obra muchas veces pasa de lo impersonal hacia lo extremadamente explícito. Las fotografías que nos está mostrando durante todo el documental acerca de cómo él veía la sexualidad masculina pasa muchas veces en ese caso de que la represión a la explosión totalmente visual. Pero la vida personal de él siempre estuvo marcada realmente por muchas veces la incapacidad de poder lograr acercarse hacia el amor. Y el amor también se refiere a la cuestión del sexo. Así que durante todos los 6 capítulos que dura la serie nos está mostrando precisamente esos va y vienes acerca de su vida y las relaciones que tuvo con otras personas. En ese punto, su cuerpo realmente, vamos a decir, era algo muy intocable, y está marcado muchas veces por la desconfianza, no hacia el otro, sino la desconfianza hacia sí mismo. Y muchas veces eso derivó precisamente en que sus parejas, las 2 grandes parejas y que se expone en el documental, haya de una forma u otra terminado en separación y después en tragedia. Y es que sí, su amplio espectro de amistades y de conocimiento acerca de la cultura citadina de Nueva York nos mostraba precisamente los lugares más lúgubres y grotescos del barrio y de las calles, mostrándonos no solo la vida de los transexuales y de las personas que muchas veces han sido consideradas desviadas por la sociedad, y en ese caso lo retoma como material para su trabajo artístico, y que nos brinda una gran visión acerca de lo que es el arte y sobre todo su interpretación de la realidad, que muchas veces no solo se circunscribe al hecho de la botella de Coca-Cola o de la sopa Campbell, no, también tiene un lado mucho más humano, un lado mucho más personal, subjetivo, que se ve y se puede analizar en las obras que el documental nos expone, y que la verdad hace un gran trabajo. La serie documental deben verla, se las recomiendo muchísimo. Van a entrar en un mundo totalmente diferente. Quizás una de las cosas más interesantes es que la recreación de las diferentes etapas de su vida, pero sobre todo de la cultura de ese momento y de cómo fue la evolución de su persona y de la ciudad, es súper interesante, y siempre con ese montaje paralelo llevándonos al pasado pero también devolviéndonos al presente para entender cómo ha sido el impacto y las relaciones con esas personas que hasta la actualidad lo siguen recordando con mucho amor, mucho aprecio y con dolor también por la pérdida. Algo que sí realmente creo que tiene muy interesante esta miniserie documental es una de las cuestiones técnicas. Pues aprovecharon precisamente la inteligencia artificial para poder recuperar su voz y que esta fuera planteada y plasmada en el documental. Entonces siempre nos van a estar mostrando esa voz de él, narrando sus propios textos, que nos hace realmente vincularnos de una manera muy personal con el artista y ver cuál era su visión acerca de lo que estaba sucediendo a sus alrededores, y poder generarnos una clase de inmersión súper profunda en toda la historia. Si te gusta este video, por favor,
dale un buen like, activa esa campanita de notificaciones que tan importante es para que te avise cuando suba nuevos contenidos. Y por favor, comparte con tus amigas y amigos, que no cuesta nada. Así que nos vemos.